Si queréis ahora lo que puedo hacer es, mientras hacemos un Q&A, unas preguntas-respuestas, puedo dibujaros algo. ¿Cuántos conocéis esta mesa de los que estáis aquí? Vale, bastante. ¿Te has quedado dormido aquí muchas veces? Hay gente que ha dormido debajo de esta. Para completar Brave, hubo diseñadores que durmieron en sus despachos. De hecho, Matt Nolte, que fue uno de los diseñadores de personajes en Brave, un tío fenomenal y talentosísimo. Cuando él empezó en Pixar, él no tenía un piso fuera para quedarse. Él venía de Los Ángeles. Se quedaba durmiendo en Pixar y se bañaba en el gimnasio. Cosas. Para los que no conocéis, una mesa de animación tiene un disco. Como la animación antiguamente había que registrarla, por lo que los dibujos tenían que ser fotografiados uno detrás del otro, la forma de registrarlos era a través de estas pestañitas y todo el papel venía perforado. Hoy por hoy obviamente no se anima así, pero nos gusta un poco la energía que transmite una mesa así. Yo tengo una en mi despacho. De hecho, cuando me mandaste la foto de la mesa con la que tú trabajabas, sí, a partir de sí. ahí me volví loca buscando mesas de animación tradicional para sí, que tú tuvieras una. yo cuando me dijiste Sí. que queríais que hiciera una demostración, yo dije, bueno, sería fenomenal que yo pudiera demostrar también cómo se hacía y cómo se sigue haciendo. Sí. Por ejemplo, hay dos formas de dibujar la animación tradicional. Top hang, que es lo que llaman, se cuelga de arriba. O bottom hang, desde abajo. Y los animadores tenían que tener una cierta destreza táctil. Creo que por eso se le daban bien las cartas. Pero la idea era de que, y había gente que podía tener 5 hojas de papel en la mano. Voy a hacer 3, que a mí ya se me olvidó cómo hacer esto. Pero la idea es que metes los dedos entre ellas y puedes hacer algo así. Les voy a dibujar, por ejemplo, a Carl. Opa, la mesa es un poco más pequeña que el papel que traje yo. Realmente hay mesas que son un poco más amplias, pero me viene perfecta esta mesa. Gracias. La mía, para que no os parezca que yo tengo el gran mesón, la mía es igual de tamaño, no es gran cosa. Pero antaño se usaban de diferentes tamaños, precisamente para que la animación, para que la línea no fuera tan gruesa. En proyectos como Bambi y Pinocho usaban papeles enormes. Había fondos que eran de, yo qué sé, de 3 metros de largo. A ver, Carl. Vamos a hacer que sonría un poco y que abra los ojos. La forma más fácil de plasmar una idea sigue siendo el dibujo. Hay personas en Pixar, de hecho, que modelan a velocidad increíble, pero no hay nada más rápido que un lápiz. Además, yo creo que la parte técnica de hacer animaciones es tan nueva realmente. Y tienes mucha gente que ha estudiado arte por generaciones y generaciones, entonces traen toda esa historia consigo.
Entonces, como diseñadores, tienen una gran capacidad creativa, ¿no? Lo que se está viendo ahora es que, y en mi caso también yo cuando estudié cine también estudié animación por computador. Entonces tenía las dos cosas, tenía el poder dibujar de forma tradicional, pero también podía modelar o animar en el ordenador. Y hoy por hoy es algo que se da muchísimo en las escuelas de animación. Entonces, ¿ves cómo así se hacía antaño la animación? Y esto es muy... O sea, solo le moví los labios. Solo moví yo los labios. Imaginaos la dificultad para un diseñador. Que por cierto, antaño, que esta es la otra división que ha ocurrido en la animación, hay quien se mueve en los dos mundos, pero lo que es un diseñador y lo que es un animador ahora está un poco más dividido. Sí. Antaño, Ward Kimball o Ollie Johnston, todos los animadores de Disney, ellos también diseñaban sus personajes, que a mí me parece fenomenal, porque no solo diseñan el trabajo que luego al que le van a dar vida, ¿verdad? Sino que luego se involucran en lo que es la parte de animación.